de recuperarlos en forma inmadura y madurarlos in vitro. ¿Cómo recuperamos las gametas? Como dijimos, por la aspiración transvaginal con guía ecográfica, en el caso de los ovocitos, y en el caso del esperma, o bien en una eyaculación, o bien por técnicas microquirúrgicas de recuperación testicular, epididimaria y demás. La fecundación. La fecundación puede ser una inseminación in vitro clásica, en la cual ponemos el esperma en contacto con el ovocito en una placa de cultivo, o además de esto, hacer un ICSI, que es introducir un espermatozoide dentro del citoplasma del ovocito. Lo cultivamos, ¿sí? Podemos cultivarlo al estadio del blastómeras, segundo o tercer día, o, como habitualmente se hace, llevarlo al quinto o sexto día del blastocisto. Y después lo transferimos, ¿sí? Que puede ser una transferencia en fresca o una transferencia diferida. Por alguna razón uno elige congelar todos los embriones que se formaron de ese ciclo y hacerlo en otro ciclo, ¿sí? Y lo puede hacer en la pareja, la transferencia en la pareja, o en un útero surrogado, ¿sí? Hoy, cuando hablamos de pareja, tenemos que hablar de parejas de hombre con mujer, de dos mujeres o de dos hombres, ¿sí? Hoy tenemos que darle una respuesta y una solución a los distintos problemas reproductivos de todas las parejas que nos pueden consultar, ¿eh? Y antes de realizar una transferencia embrionaria, debemos seleccionar el embrión, ¿sí? Y esa selección la podemos hacer simplemente por la morfología. Eso quiere decir cómo va creciendo, qué número de blastómeras tiene, si se van fragmentando, el blastocisto, cómo es su masa celular interna, cómo es su trofectodermo, ¿sí? Una clasificación. Ahora, sabemos que esa clasificación es orientativa y que el mejor blastocisto puede ser anormal, ¿sí? Y quizás uno que no esté tan lindo es el que tiene una carga euploide, ¿sí? Entonces, existe ahora actualmente lo que se llama time-lapse, ¿sí? Que es una morfología 2.0, le digo así yo, que simplemente son incubadoras especiales en las cuales cuentan con una cámara que le va sacando fotos al embrión en forma periódica y hace una película con todo esto, y vamos viendo algunas alteraciones del embrión o algunas morfocinética distinta que no la podemos observar cuando uno lo observa en 2 o 3 momentos del desarrollo, ¿eh? Y esto, sumado a algoritmos de inteligencia artificial, nos dan también la selección de algún embrión que por distintas características puede ser potencialmente más euploide que otro, ¿eh? Pero no deja de ser una selección morfológica con todas las implicancias que esto tiene. Ahora uno puede ir más allá y con el test genético preimplantatorio sacar un poquito del trofectodermo del embrión y analizarlo. Lo podemos analizar para ver si es un embrión que es euploide, ¿sí? O en el caso de que los padres tengan una traslocación, una alteración de la estructura de los cromosomas, ver que el embrión sea también, no la padezca o sea balanceada en el embrión también, ¿eh? Eso es lo que se llama PGT-SR, ¿sí? PGT-A es por aneuploidías. Cuando alguno de los padres tiene una enfermedad monosómica que uno conoce y que se la puede llegar a estudiar, entonces uno puede hacer un test preimplantatorio para identificar y seleccionar un embrión que no tenga este problema genético, ¿sí? Lo que es PGT-M. También se puede estudiar el embrión por enfermedades poligénicas, ¿sí? Como puede ser una diabetes, una predisposición a tener un problema de arteriosclerosis, a tener un problema de hipertensión o de cardiopatía, lo que sea. Si uno conoce cuáles son los genes, uno puede hacer un estudio del embrión para hacer no ya un diagnóstico puntual, sino un score, ¿sí? Un score en el cual sea un embrión que sea menos probable que
padezca ese problema el día de mañana. Y por último, también podemos estudiar un embrión y seleccionarlo de acuerdo al el HLA que tenga, para ser donante de un hermano que tenga una enfermedad que pueda ser tratada por la donación de este embrión. Entonces, esas son las posibilidades que tenemos hoy del test preparatorio. Son siempre métodos de selección en realidad, porque este estudio no va a mejorar el embrión, simplemente va a decir este embrión es el que es euploide o el que no tiene el problema que estamos tratando de buscar, ¿sí? También existe el PGT no invasivo, que es el estudio del ADN que va excretando el embrión dentro del medio de cultivo. Uno lo puede analizarlo, y también hay una relación, pero no es 100% compatible con la realidad de los cromosomas del embrión, sino simplemente lo que se hace es tener un score que esté asociado con una mayor normalidad del embrión, ¿sí? Entonces hacemos un listado de embriones con un orden de selección para transferirse, y también el estudio del metabolismo del embrión, el consumo de determinados componentes del medio de cultivo, también es un método que puede ser útil para poder combinarlo con otros mecanismos de selección del embrión, para poder hacer también una selección o un orden de selección de los embriones. Entonces, ¿cuáles son los campos en los cuales trabajamos en la alta complejidad? Bueno, lo que es la fecundación in vitro con estimulación de la ovulación, el capítulo de ovodonación, que es cada vez más importante, y el capítulo de preservación de la fertilidad, sobre todo de causa social, que también es muy importante hoy por hoy. ¿Cuáles son las indicaciones de cada uno de estos métodos? Bueno, la baja complejidad la indicamos cuando hay un factor coital, cuando hay un problema de factor cervical, cuando hay una alteración del factor masculino leve, ¿sí? O en la esterilidad sin causa aparente, como un tratamiento inicial. Acá volvemos a hacer hincapié en evaluar bien la edad de la paciente y el tiempo que tiene por delante para hacer determinadas técnicas de baja complejidad. Lo mismo en pacientes jóvenes con semen de banco, ya sea una pareja que el esposo sea zospérmico, o en un proyecto uniparental, es decir, buscar un embarazo sola, o en una pareja de mujeres, en pacientes con serodiscordantes, ¿sí? Alguna infección que se trata de evitar su contagio en la otra persona, y en la paternidad también diferida, cuando el hombre ha congelado semen para usarlo posteriormente. La complejidad surgió para el factor tubo peritoneal. Fue la indicación por la cual se inventó este método para pacientes que tenían las trompas tapadas o alteradas o ausentes. Pero se ha extendido como el método más efectivo que tenemos para tratar la infertilidad, y se usa cuando han fallado los tratamientos médicos y quirúrgicos de otras causas de infertilidad. También se usa inicialmente en las pacientes con una edad avanzada o con una disminución de reserva ovárica importante. Y el ICSI posibilitó el tratamiento en el factor masculino severo, ¿sí? También ayuda cuando hay una falla en la fertilización o en situaciones especiales, por ejemplo, cuando uno criopreserva ovocitos, cuando los descongela para usarlos, requiere un ICSI para poder fecundarlos, porque esa membrana pelúcida se altera con la criopreservación. La donación de ovocitos, ya sea porque la paciente está en una menopausia precoz o porque ya no tiene más ovocitos, ¿sí? O para dentro del tratamiento de una pareja de hombres, ¿sí? En el cual recurren a ovocitos,
lo fecundan y después utilizan un útero surrogado, ¿sí? O también una pareja de mujeres en las cuales una aporta los ovocitos y los embriones, una vez formados, se transfieren a la otra integrante de la pareja. Se usa también en las en las parejas que tienen que evitar un problema genético conocido, ya sea, como dijimos, una traslocación, una alteración de la estructura del cromosoma o una enfermedad monogénica conocida. Y para criopreservado ovocitos por causa social o oncológica. ¿Cuál es la evaluación que tenemos que hacer de la pareja antes del tratamiento de fecundación in vitro? Fundamentalmente, también de inseminación, pero fundamentalmente de fecundación in vitro. Uno tiene que detectar las patologías preexistentes que aumenten el riesgo del procedimiento o que afecten el del embarazo, ¿sí? Eso es lo que uno tiene que detectar. Eso empieza con una buena historia clínica y un examen. Eso empieza con una buena historia clínica y un examen básico de laboratorio, análisis quirúrgico básicos de laboratorio, la evaluación de velocidad y su tratamiento, la evaluación de la velocidad y su tratamiento, ¿sí? Una interconsulta con el médico que la está tratando, interconsulta con el médico para que ya está tratando, iniciar el tratamiento, que dé el ok para que ya pueda gestar el tratamiento, ese embarazo que después se logra, adecuar la medicación que se logra. Desde el punto de vista del examen ginecológico, por supuesto, oncológica cervical, patología, examen mamario, cervical, complementarios de puerto del examen mamario, estudios complementarios de puerto del examen pélvico completo, complementarios, un examen pélvico completo, antecedentes de cirugías previas, infecciones. Una evaluación infectológica, que eso incluye ver las inmunizaciones necesarias para el embarazo, que esté una vacunación antitetánica, el hisopado cervical y vaginal, y descartar infecciones que puedan ser importantes para el tratamiento para llevar a cabo el tratamiento. Los hábitos y los tóxicos, el tabaquismo es fundamental, disminuir el tabaquismo, el hábito antes del tratamiento, eso aumenta mucho las chances de embarazo si uno puede disminuir el consumo de tabaco unos 3 meses antes del procedimiento. El alcohol también tiene su influencia, la cafeína, por supuesto las drogas, pero uno conoce menos de esto porque no hay tantos trabajos que evalúen el consumo de drogas ilegales, como la marihuana o la cocaína. Y el capítulo de los contaminantes ambientales y tóxicos ocupacionales, que es cada vez más importante y que son importantes para el impacto que puedan tener en la pareja en el momento que hace el tratamiento, pero que ya los pudo haber tenido cuando alguna integrante de la pareja puede haber sido afectada durante la vida. Intrauterina, por estos disruptores endocrinológicos sobre todo. La evaluación del funcionamiento y del hormonal completo, ¿sí? Y indagar bien la respuesta en ciclos previos y la dosis y los protocolos que se usaron. Eso es fundamental para poder corregir algún defecto o intentar solucionarlo. Y después la evaluación de la estructura, digamos, del factor uterino y tubo peritoneal, sobre todo tubo peritoneal si uno va a hacer una inseminación. Un buen examen pélvico, la ecografía transvaginal, la histerosalpingografía, esas son las cosas básicas que uno tiene que tener, y de acuerdo a los hallazgos que uno va obteniendo del examen y de estos estudios, le puede ir agregando estudios un poco más específicos, como es la histerosonografía, la histeroscopía, mismo la laparoscopía, o una resonancia magnética nuclear de pelvis con contraste.
En cuanto al varón, por supuesto un examen clínico, un examen testicular, el espermograma, fundamental, eventualmente una ecografía testicular si los datos del examen o del espermograma lo justifican, y también la evaluación de la fragmentación del ADN, que está un poco más discutida de hacerla de rutina o no. Y en casos puntuales, estudios genéticos, bueno, el cariotipo hay normas que lo piden de entrada y otras que lo piden de acuerdo a algunas circunstancias puntuales, como es una abortadura recurrente, o una falla ovárica, o una oligoastenospermia muy severa, una zoospermia. En esos casos son mandatorios. Después, estudios más específicos, como son las mutaciones del gen de la fibrosis crítica pulmonar, en las azoospermias obstructivas, por supuesto, eso es fundamental. Las microselecciones del I, cuando uno va a hacer una biopsia testicular. El síndrome del X frágil en las fallas ováricas prematuras. Y bueno, también los polimorfismos de la FSH y los receptores hormonales, pero no son de uso habitual. Yo creo que eso va a llegar, pero que todavía no lo tenemos como algo de uso habitual. Y por supuesto, muy muy importante, la evaluación psicológica de la pareja. Entonces, ¿cómo es la preparación previa antes de un tratamiento? Bueno, evaluar bien el estado de salud de la paciente, ¿sí? Sobre todo para poder realizar el tratamiento en forma segura y que la paciente pueda llevar adelante un embarazo en forma segura también. Las inmunizaciones, el consumo de ácido fólico previo, la evaluación psicológica, descartar infecciones, lesiones mamares cervicales, la evaluación de la función ovárica, hiperandrogenismo, insulinoresistencia, anticuerpos autoinmunes, evaluar la anatomía, como dijimos, cervical, uterina, tubárica, descartar patología que pueda interferir o disminuir la tasa de embarazo. Muchas veces no hay un problema que genere la infertilidad. Muchas veces son una sumatoria de pequeños problemas que hacen uno grande, digamos, ¿no? Quizás tiene una alteración del espermograma, el marido, pero además hay un pólipo y una endometritis, y eso hace que se genere un problema más serio. Entonces, siempre hay que tratar de ir mejorando lo que uno pueda mejorar, y a veces uno se sorprende porque mejorando esas pequeñas cositas el embarazo se logra en forma espontánea, ¿sí? Entonces, está bastante claro la relación con los pólipos, los miomas submucosos, cómo impactan en la implantación. Y algo que ya está muy establecido es la presencia de iosalpinx. El iosalpinx es la dilatación de la trompa con contenido de líquido que se va a vaciar hacia la cavidad uterina. Y eso genera un efecto mecánico, porque barre los embriones que no pueda transferir, o que se han formado de la otra trompa y se van a implantar, y también tiene un efecto tóxico. Entonces, el iosalpinx hoy se sabe que cuando es visible con la ecografía hay que desconectarlo del útero o retirar la trompa. Y este efecto que se demostró en los tratamientos de reproducción in vitro también ocurre en forma espontánea, porque si uno tiene un iosalpinx, la chance de embarazo que va a tener en forma espontánea también se ve afectada por ese líquido que viene de la otra trompa. Y el iosalpinx es hormona dependiente y se va a hacer más notorio en la época periovulatoria, y muchas veces uno lo ve ecográficamente después de ovular, a veces desaparece, o no es tan evidente. Modificar los hábitos. El tabaquismo, como dijimos, es muy importante evitarlo antes del tratamiento, lo mismo que el exceso de alcohol y de café. Y el peso también incide mucho en la respuesta a la estimulación, tratar de corregirlo antes del tratamiento. Entonces, en función de la edad, del peso de la paciente, de la estimación de la reserva ovárica, de los esquemas que se usaron antes, ¿sí? Hay que elegir
la dosis y el esquema de estimulación que se va a usar. Y antes de hacer el tratamiento, conviene hacer una prueba de transferencia embrionaria, porque muchas veces ese cuello, cuando vamos a transferir el embrión, no lo podemos traspasar. Entonces eso hay que saberlo bien, y si hay algún tipo de dificultad, hay que anotarla y hay que saber cómo se puede lograr pasar ese cuello, a veces que puede ser muy difícil. Y también se puede hacer una histeroscopía para tratar de corregir ese problema antes de la transferencia embrionaria. Así que eso es muy muy importante. Lo mismo que hay pacientes que les cuesta obtener la muestra de esperma cuando están presionados. Entonces eso no es algo que es despreciable, hay que tenerlo en cuenta, porque bueno, ahora contamos con la criopreservación de ovocitos por vivificación, pero hace 15 o 20 años eso no era posible o no era eficiente, y cuando no se obtenía la muestra en el momento del tratamiento, los óvulos se pierden, tienen un tiempo para poder hacer la inseminación o la inyección, el ICSI. Entonces hay que prever ese problema, y en el caso de que exista, muchas veces es bueno tener una muestra de esperma criopreservada previamente para tenerla de resguardo por si en el momento del tratamiento no se puede obtener. Es importante que la pareja comprenda bien los pasos de tratamiento y los resultados que uno puede obtener, que sea bien realista en cuanto a los resultados que uno espera de ese tratamiento, de acuerdo a la edad y las condiciones de la paciente. Y por último, los consentimientos informados, ¿sí? Que son muy importantes, no solo porque ahí se le explica todo el procedimiento como es y las complicaciones que pueda tener, sino también porque se vuelca la voluntad procreacional de la pareja, que es fundamental para la parte legal de los tratamientos. Bueno, en cuanto a los resultados, dependen no solo de lo que uno hace, ¿sí? Y de las condiciones del paciente, de la edad y de la reserva ovárica, sino también del laboratorio. Esto es por igual, depende lo mismo. Uno puede ser el mejor médico del mundo, pero si tiene un mal laboratorio o las pacientes son de 40 años, los resultados van a ser acotados. Así que es muy importante que estos tres ámbitos sean de lo mejor posible. Desde el punto de vista del laboratorio, es fundamental el laboratorio en los resultados de este procedimiento. El control de la calidad del aire, del agua, el control del pH y la temperatura del medio de cultivo de los embriones es fundamental en el resultado que uno puede obtener. En mi experiencia, cuando el laboratorio modificó las condiciones de cultivo para llevarlos a blastocisto, mis resultados, haciendo exactamente lo mismo con las mismas pacientes, aumentaron un 30%, simplemente por esa puesta a punto del laboratorio para extender el cultivo. No es en sí por el hecho de extender el cultivo al estadio de blastocisto, sino porque para hacer eso se mejoraron todas las condiciones del laboratorio. Entonces el laboratorio es fundamental en los resultados que uno puede obtener. Desde el punto de vista del médico, bueno, al final del curso vamos a evaluar a ver si estos conocimientos que les tratamos de transmitir han sido aprendidos, y va a ser la base a partir de la cual ustedes tienen que hacer su experiencia e ir aprendiendo esta especialidad que es apasionante. Y por el lado del paciente, sin ninguna duda, los resultados tienen que ser estratificados de acuerdo a la edad, porque para cada edad hay una tasa de envaso de referencia. Y también, por supuesto, de la condición ovárica, la reserva ovárica de la paciente, y de la patología espermática. Ahora, cuando hablamos de resultados, ¿de qué estamos hablando en realidad y cómo deben ser interpretados esos resultados?
nosotros podemos partir de 3 puntos: del inicio del ciclo, o sea, de cuando se prescribe la medicación a la paciente y comienza su aplicación. Podemos partir desde la aspiración folicular, ¿sí? Aquellas pacientes que llegan y se hace la recuperación de los ovocitos por vía vaginal, o de la transferencia embrionaria. Y como resultados tenemos el test positivo, que es el inicio de la implantación, el envaso bioquímico, cuando vemos un saco gestacional en la ecografía, cuando vemos el envaso clínico es cuando vemos un embrión con latido, eso es lo que se denomina envaso clínico, evolutivo cuando es mayor de 9 semanas, y nacido vivo cuando ya tenemos el bebé en la casa. Entonces, cada uno de estos puntos son importantes porque cuando los resultados los analizamos en función del ciclo iniciado, vamos a incluir pacientes que no respondieron a la estimulación, pacientes que respondieron en forma subóptima y se decidió cancelar el ciclo porque uno piensa que en otro ciclo lo puede hacer mejor y los costos son importantes, entonces prefiere reiniciar el ciclo. Pacientes que antes de la recuperación ovocitaria ovularon, así que se cancela por esa razón, o pacientes que desistieron del tratamiento. Cuando tomamos como punto de partida la aspiración folicular, va a haber pacientes que las aspiramos y que no recuperamos óvulos, o que los óvulos que recuperamos no son maduros, o sea, no son aptos para continuar con el tratamiento. Pacientes que no fecundaron esos óvulos, que falló la fecundación, o que el cultivo se detuvieron y no tuvieron embriones evolutivos. Y ahora también agregamos pacientes que estudiamos esos embriones y que no obtuvimos ningún embrión apto para ser transferido, porque no son embriones euploides, ¿sí? Entonces, si tomamos como punto de partida la transferencia embrionaria, no estamos considerando ninguna de estas situaciones que recién expresamos. Y en cuanto a los resultados, es importante ver las diferencias que hay. Por ejemplo, estos son los resultados de la red latinoamericana, ¿sí?, del 2019. Entonces acá está expresado la tasa de embarazo clínico por aspiración, que fue en total de un 24%, ¿sí? Pero cuando vemos la tasa de nacido vivo por aspiración, cae a un 17%. Y esto se debe por varias razones. Hubo un 28% de pacientes a las cuales se aspiraron los ovocitos, pero que no llegaron a la transferencia, ¿sí? Y de las pacientes que se transfirieron, aquí tenemos la tasa de nacido vivo por transferencia, que fue del 24%, hubo un 27% que tuvieron un aborto. Entonces, vemos como el resultado final, que es el más importante, es el nacido vivo, que puede estar alterado por distintos factores. En este gráfico vemos la importancia de la edad en los resultados y la interpretación de cada uno de los resultados posibles, ¿sí? Entonces, en pacientes jóvenes, menos de 37 años, en las cuales uno espera una tasa de aneuploidía menor, vemos que el test positivo, o sea, el envaso bioquímico, fue del 58%. Pero un 51% de estas pacientes vamos a ver un embrión con latido, o sea, un envaso clínico. Después tenemos que analizar la tasa de aborto, que fue el 10% temprano y 2% de aborto tardío, lo cual nos da un 44% de nacido vivo. Partimos de un 58% y un 44% de nacido vivo. O sea, hay una caída de un 20 y pico por ciento de pacientes. En cambio, en las pacientes más añosas, la tasa de test positivo fue del 50%, pero ya vemos cómo baja un 27% a un 36% la tasa de envaso clínico. Y luego la tasa de aborto fue del 27%. Esto por la mayor incidencia de aneuploidía en los embriones.
así que solamente van a nacer un 26%. O sea, partimos de un 50% y se pierde un 50% de estos envasos y solamente nace el 26%. Entonces, cuando vamos a tomar un resultado por el envaso clínico, es importante saber que no haya muchos embarazos bioquímicos incluidos dentro de este resultado. Accidentalmente, por subregistro, por falta de reporte al centro, por 1000 razones. Y luego, hay que saber cuál es la tasa de aborto que siguió, porque es la que realmente nos va a interesar, es el nacido vivo. Puede ocurrir que la tasa de envaso clínico sea muy alta, pero luego va a haber muchos abortos también. Entonces es importante tener en cuenta estos dos parámetros, porque ahí realmente vamos a saber cuántos envasos clínicos realmente había en ese informe. Luego, es importante estratificar los resultados por la edad, como vimos recién. Es importante saber la tasa de transferencia en fresco y de frisol, o sea, todos los embriones del procedimiento se congelaron para ser transferidos posteriormente. ¿Cuál es la tasa de nacido por embriones criopreservados? ¿Sí? ¿Cuál es la tasa de envaso por óvulos de donación, tanto con óvulos frescos como con óvulos criopreservados? ¿Cuál fue el efecto del programa de PGTA en los distintos grupos etarios? El número de embriones transferidos es fundamental. Uno, aumentando el número de embriones, va a lograr un poquito mayor número de envaso clínico, pero un montón, muchos, de envasos múltiples. Entonces eso hay que evitarlo. Es parte de la calidad del programa saber el número de transferencias selectivas de un solo embrión, lo que se llama ISET, y el número de embriones transferidos en total. Eso es muy importante. Bueno, la tasa de envaso acumulativo, que surge del resultado acumulativo de cada uno de los embriones que se logró en un mismo ciclo, y la tasa de envasos múltiples, como dijimos, y de nacidos prematuros. ¿Cuáles son las complicaciones de los procedimientos de reproducción in vitro? Tenemos complicaciones secundarias a la aspiración folicular, como la hemorragia, infección, formación de abscesos, traumatismo de estructuras pelvianas y complicaciones anestésicas. Y después hay reportes de complicaciones raras como torsión ovárica, ruptura de endometriomas, apendicitis, obstrucción ureteral, fístulas ureterovaginales, osteomielitis vertebrales. Y luego hay complicaciones que surgen de la transferencia embrionaria y yo diría también de la estimulación, ¿sí? Como son el envaso ectópico y el envaso heterotópico. El envaso heterotópico está más relacionado con la transferencia de más de un embrión y también se lo ve asociado a la estimulación ovárica. La incidencia de envaso heterotópico es propia, es propia del tratamiento de reproducción, y es muy rara en un ciclo, en un envaso espontáneo. Pero las verdaderas complicaciones de los tratamientos de reproducción son el síndrome de hiperestimulación ovárica y el envaso múltiple. Son las dos cosas que uno tiene que evitar, pues son prevenibles. Es muy importante tener en cuenta todas las medidas para prevenir la hiperestimulación, el síndrome de hiperestimulación ovárica y el envaso múltiple. Por razones de tiempo, vamos a dejar de lado algunos temas que van a ser tratados posteriormente en charlas individuales y vamos a finalizar hablando un poco del manejo de la calidad total de un centro de reproducción. El centro de reproducción está integrado por distintas áreas de atención, como es la parte administrativa, el consultorio, el quirófano, el laboratorio y servicios adicionales. Dentro de cada una de estas áreas hay procesos de atención, como es la asignación de turnos, la recepción de los pacientes, el personal administrativo, la atención médica y los auxiliares. Cada uno de estos es fundamental en la percepción
de cómo ha sido atendido el paciente, ¿sí? El grado de satisfacción que va a tener. Muchas veces, por una mala recepción o por un inconvenientes en los turnos o la parte administrativa, el paciente se lleva una mala idea del centro, y eso se ve reflejado en los comentarios que hoy por hoy y la evaluación que hace en las redes, y que es muy importante en la forma en que los nuevos pacientes eligen los centros de atención. Entonces, para ver que este proceso se desarrolle satisfactoriamente, hay que determinar indicadores de calidad que uno pueda monitorizar en el tiempo y poder evaluar su mejora o su empeoramiento. Y esos indicadores de calidad tienen que reflejar la efectividad, que es la capacidad para producir los resultados deseados, la seguridad del centro, mínimas complicaciones, oportunidades, que se ofrezcan servicios sin esperas prolongadas, eficiencia, con menos esfuerzo y recursos, equidad, sin discriminación ni favoritismo, y esto evaluar con algún indicador la satisfacción de los pacientes. Un área que se ha complejizado mucho es el laboratorio de reproducción. Hoy por hoy el laboratorio se encarga de realizar los tratamientos, con los distintos tratamientos que tiene que realizar en el centro: preparación de semen, aspiración folicular, la inseminación, el cultivo, la biopsia, la transferencia. Tiene que interactuar con los pacientes y con los médicos, encargarse del registro de todos estos procesos que va realizando día a día, de hacer un reporte de los resultados y, por supuesto, de la trazabilidad del material biológico de los pacientes. Y tiene que monitorizar no solo los resultados, sino también los equipos y los materiales, los medios de cultivos, la calidad del aire, el mantenimiento de los equipos. Es un trabajo importante. Y además tiene toda la parte científica de investigación, publicaciones, entrenamiento del personal nuevo y la formación continua de los mismos. Para esto hay programas de manejo de calidad, ¿sí?, en los cuales hay que definir los objetivos y las políticas de calidad, elaborar manuales operativos para cada procedimiento, establecer indicadores de calidad y comparación de los mismos para poder llevar un monitoreo de los mismos, implementar un programa de prevención de riesgos y manejo de los mismos, instaurar un programa de monitorización y mantenimiento de los equipos y perseguir la mejora continua. Parte de este programa está reflejado en las normas ISO 9001-2015 de la Organización Internacional de Estandarizaciones, las que son las normas ISO. Y por último, los centros, como la Red Lara, la Asociación Americana de Reproducción, la Asociación Europea, la Asociación Argentina, colaboran en la elaboración de manuales y protocolos de trabajo y, por supuesto, los informes anuales de resultados y las tendencias de cómo están trabajando los centros. Y particularmente la Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva, SAMER, se encarga de la acreditación de los centros y de su monitoreo. Y de esta forma se detectan deficiencias, fortalezas, oportunidades y amenazas. Bueno, muchas gracias. Espero que esta charla haya sido útil y los espero en la discusión por las dudas que tengan. Y acá les dejo una foto de mi ciudad. Doctor, buenas tardes. Una pregunta. Susana. Sí, hola Mariela. Hola, Marina, Susana. buenas tardes. ¿Podemos pasar primero a la presentación del artículo que va a presentar FIAMA? Sí, claro. Y luego a las preguntas de una vez. Hola, doctor Pérez Peña, ¿cómo estás? Sí. Hola, Efraín, ¿cómo va? Todo bien por acá, Roberto. Acá estamos. Todo bien. FIAMA, ¿tienes ya el permiso